Muy buenos días. Hoy, en el día 176, leeremos los Salmos 105, 106 y 107. Comencemos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, de todas ellas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó, el Señor en los pueblos, y le dejó ir libre. Le puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Canaán, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, y no fueron rebeldes a su palabra. No fueron rebeldes a su palabra, volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en las tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Ahora leeremos el capítulo 106. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas?
Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de las muchedumbres de tus misericordias, sino que se el mar rojo. Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta, la llamó Quemo a los impíos. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Mería y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron de sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Ahora leeremos el capítulo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégresen, y todos los malos cierren su boca. Quien es sabio guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 105, el salmista nos muestra cómo regresar a la presencia de Dios, ya que este Salmo 105 lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 22, donde David lo canta una vez que traslada el arca de Dios hacia Jerusalén. Y aquí vemos cómo Dios nos revela la manera como podemos traer el arca de Dios a nuestra vida. En primer lugar, en el versículo 5 nos enseña que debemos recordar las maravillas de Dios, debemos recordar lo que Él ha hecho, sus milagros, y entonces el salmista empieza a hacer un recuento de todo lo que fue el pueblo de Israel, de las plagas que sufrieron en Egipto, de cómo Dios levantó a José, de cómo Dios los llevó por el desierto para luego entregarle la tierra prometida. En el versículo 4 nos enseña que nosotros debemos buscar el rostro de Dios siempre, debemos
recurrir a su ayuda. En el versículo 3 nos enseña que nosotros debemos alegrarnos en la presencia de Dios y amar su presencia. También en el versículo 3 nos enseña que debemos gloriarnos en su presencia, es decir, sentirnos plenos y completos y satisfechos en Él. En el versículo 1 al 2 nos enseña este salmo que debemos hablar y proclamar sus maravillas. En el versículo 2 nos enseña que debemos cantarle, entonar canciones solo a Él. En el versículo 1 nos enseña que debemos alabarle y reconocer siempre su grandeza. Y también en el versículo 1 nos enseña que debemos invocar su nombre. Los que le conocemos sabemos que si nos acercamos a Él, Él no nos echa fuera. En el capítulo 106, el salmista nos enseña cómo se vive el corazón de alguien que ha decidido voluntariamente vivir una vida a espaldas de Dios, una vida en rebeldía. Y nos enseña varios aspectos, entre los cuales voy a enumerar 12 que aparecen en este salmo. En primer lugar, no quieren entender sus maravillas. En segundo lugar, no se acuerdan de sus misericordias. En tercer lugar, olvidan sus obras. En cuarto lugar, no esperan su consejo. En quinto lugar, se entregan a un deseo desordenado. En sexto lugar, tientan a Dios en la soledad. En séptimo lugar, tienen envidia de sus sacerdotes, de sus líderes, de quienes les pastorean. En octavo lugar, se hicieron ídolos. En noveno lugar, olvidaron al Dios de su salvación. En décimo lugar, aborrecen lo deseable que Dios les ofrece. En onceavo lugar, no creen a la palabra de Dios. Y por último, en doceavo lugar, no oyen a la voz de Dios. Y nos dice este salmo que quienes han decidido vivir de esta manera, lo que están haciendo es buscando para sí su propia ruina. Que Dios nos ayude a corregirnos de alguno de estos aspectos si están en nosotros. Y en el capítulo 107, el salmista nos enseña la bondad de Dios manifestada en su misericordia, la cual podemos experimentar de una manera más clara y asombrosa aquellos que hemos sido redimidos por Él. Este salmo nos muestra 4 momentos claros en los que se evidencia la misericordia de Dios. Primer momento, cuando alguien se encuentra en un desierto, sin dónde vivir, desfallece y en su aflicción clama a Dios y Él lo libra y sacia su alma. Segundo momento, cuando alguien que moraba en tinieblas, en rebeldía, en prisiones de aflicción espiritual, clama a Dios en su angustia y Él lo libra, lo saca de dichas tinieblas y de la prisión. El tercer momento es cuando alguien por su insensatez fue afligido y su alma abomina el alimento, llegando aún a las puertas de la muerte. Clama a Dios en su angustia y Él les envía palabra y esta los sana y los libra de la ruina. Y el cuarto momento es cuando alguien enfrenta situaciones de peligro, como por ejemplo que el mar se agite, que sus olas se levanten con braveza, allí donde la ciencia, como dice este salmo, es inútil, el conocimiento no nos ayuda en nada, pero cuando clamamos a Dios en nuestra angustia, Él aún puede calmar la tempestad, como lo muestra este salmo. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. Cuando te sientes en momentos como estos que he mencionado, que a la verdad son de profunda aflicción, ¿qué haces? ¿Te angustias más y más? ¿Te sientes más y más afligido? ¿O clamas al Dios de toda misericordia, el único que puede ayudarnos y sustentarnos frente a estas pruebas y a estos momentos difíciles? Quiero invitarte entonces a que siempre confíes en el Señor y sepa que Él es nuestra única fuerza. Feliz día y que Dios te bendiga.